mañana de sábado de la 55 edición de la Feria del Libro de Alicante. Comenzamos la mañana pues con protagonistas locales, que es una de todas las ideas, ¿no?, que perseguimos dentro de la feria, que es promocionar y dar hueco a todos los autores, ¿no?, alicantinos que estáis en nuestra tierra, y que, como digo, que es una cuna maravillosa de literatura, porque no paramos de tener, ¿no?, caras conocidas en el mundo literario alicantino aquí en el escenario de la FLA. Hoy contamos esta mañana con Lola Mateo, que nos viene a hablar un poco de Las hadas no saben perdonar y sus nuevos proyectos. Nacida en Alicante, se recuerda rodeada de libros y lápices de colores desde muy pequeñita. Esto acabará traduciéndose en dos grandes pasiones, el arte y la literatura. Es licenciada en Bellas Artes y lectora compulsiva. Cree firmemente que las novelas valen la pena, son aquellas capaces de hacer al lector escapar de la rutina, sumergiéndose en un mundo mágico y único. Muy bienvenida por aquí, Lola. Hola, encantada. Encantada. Y tenemos también a Luis David Pérez, que viene a presentarnos y hablar un poco sobre el aula secreta, aunque también voy a hablar y preguntaros un poquito a los dos sobre el panorama, ¿no?, local alicantino. Luis David Pérez también es nacido aquí en Alicante, es escritor de misterio y suspense. Sus novelas buscan siempre emocionar y conmover al lector, algo que creo que tenéis en común, con un estilo ágil y directo, donde la acción y el conflicto predominan en todo momento. Sus géneros abarcan desde el thriller psicológico, la novela negra y últimamente, como siempre, ahora hablaremos de dos personajes maravillosos como es la inspectora Escudero y el detective Figueroa. Bienvenido a la Feria del Libro de Alicante. Muchísimas gracias, encantado. Bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre vuestra obra y demás, me gustaría que contarais un poco cómo al final la vida os ha llevado, ¿no?, a meteros dentro del mundo de la literatura, qué es lo que más os llamó la atención para adentrar en esto, qué leéis vosotros como consumidores, ¿no?, de literatura. ¿Quién empieza? Adelante, Lola. Me ha tocado. Te ha tocado, Lola. Me ha tocado. Bueno, a mí me ha gustado escribir desde siempre. Desde siempre. Lo que pasa es que un proyecto como una novela es como algo que tira para atrás. No, algo que empieza, que acaba, que te mantiene. Y hacía relatos cortos. Y cuando llegó el confinamiento, pues algo bueno tenía que tener. Y ahí, cuando me quise dar cuenta, había acabado la primera novela. Y dije, Ana, que lo he hecho, que lo he hecho. Y muy contenta. Y luego vino otra, y ahora hay otra, y como una droga. Igual que una droga. O sea, que el tiempo del confinamiento lo utilizaste un poco, ¿no?, al final, Sí, para sí. un fin que podías estar persiguiendo desde hace tiempo. Sí. ¿Y qué tipo de lectura has consumido antes de...? Yo creo que un poco de todo. O sea, de novela histórica a novela negra me encanta, a fantasía. No tengo... Es según me encuentre, voy cambiando y... Además, no creo que haya ningún problema en ningún tipo de género, es el que te llama en ese momento. Como cuando ves una película, ay, hoy tengo ganas de reírme, hoy tengo ganas de pasar miedo, hoy algo parecido. ¿Y tú, Luis? Pues hablando con una querida lectora que ha venido ya a vernos, con Marta, para mí la escritura es algo terapéutico y no lo descubrí hasta recientemente, hace 6-7 años, que tuve una de esas crisis existenciales que la vida te golpea por varios lugares y empiezas a darle vueltas, ¿no? Y cómo ha llegado esto hasta aquí, y qué va a ser de mí en un futuro. Y un buen amigo mío me dijo, ¿por qué no pasas eso al papel? Y dije, ¿por qué no? La verdad es que no lo puse en duda. Dice, porque tiene una fortaleza increíble cuando tú sacas tus ideas, las expresas. No es lo mismo a pensarlas o incluso a contarlas a una amistad. Como soy tan cabecicubo estructurado, pues me hice un guión de lo que quería pensar y cuando ya me di cuenta estaba escribiendo un libro. Ese fue mi primer libro, que al final me atreví a publicarlo, pero ya a mitad de ese proceso me di cuenta que yo quería escribir una novela. Ya había un germen ahí que se había puesto y ahí nació todo lo que ha venido a posterior, que actualmente pues son 10 novelas y todo lo que viene por delante. Y respecto a la lectura, la vida me ha llevado por unos caminos que no me ha dejado tiempo para nada, hasta que no llegó esta crisis. Entonces busqué respuesta en los libros y me ayudaron mucho los libros de crecimiento personal, de autoayuda,
Y ahí me apasioné por el estudio del comportamiento de la mente. Qué pasa dentro de la mente de las personas y cómo reaccionan frente a lo que sucede. Y eso, en el género mío, en el thriller, en la novela de misterio, le saco toda la punta que puedo. Sí. Qué bien, al final, bueno, parece ser siempre, venimos hablando con muchos autores durante esta semana y parece que al final siempre las circunstancias de la vida son las que nos mueven, ¿no? En retos, en metas que a lo mejor no teníamos conciencia o no nos empujaba a nada. Y bueno, pues en un caso COVID o en una, digamos, crisis existencial, como dicen, ¿no? Le damos vuelta a la cabeza y somos capaces de empujar a hacer algo que teníamos tiempo, ¿no? A lo mejor enterrado en la conciencia, pero con ganas de hacerlo. Pues ha hecho muy bien tu amigo en aconsejarte porque, mira, llevas 10 novelas fantásticas. Como veníamos hablando, creo que a los dos os une un poco todo el tema de lo que es la novela negra, todo lo que es la intriga, la investigación y tal. ¿Por qué elegisteis ese género? Pues estaba escuchando a David, es algo parecido. Yo cuando llegó el confinamiento, que además era mi cumpleaños, yo siempre lo cuento, es que yo también lo estaba pasando muy mal. A mí también se me habían juntado una serie de cosas y también fue mi forma, una catarsis. A mí me apasiona la psicología, lo que dice, o sea, ¿qué pasa por esas cabecicas? ¿O qué nos pasa a nosotros por nuestras cabezas? ¿Por qué actuamos de determinada forma? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los miedos, no qué sé, lo que nos hace felices, las envidias. Eso me parece apasionante y eso la novela negra te lo da. Te lo da, vamos. Sí, ¿no? Un poco, ¿no? Los valores al final y sentimientos, ¿no? Que vamos manteniendo el día a día es plasmarlo al final, ¿no? Exacto. Yo cuando empecé a leer todos esos ensayos de crecimiento personal y decidí que iba a escribir una novela, entonces empecé a leer novelas de distintos géneros. ¿Qué ocurre? Que enseguida quedé atrapado por el thriller. El thriller tiene la combinación de velocidad, de acción, de conflicto y luego también la capacidad de poder meterse en todo lo que está pasando en la cabeza de los personajes. Entonces, todo eso yo lo tuve claro desde un principio. Este es el género que quiero escribir. Yo personalmente soy consumidora, me encanta la novela negra, todo lo que tenga que ver también con espionaje, con investigaciones, porque creo que te motiva, ¿no? Muchísimo y te hace meterte en un mundo ajeno muchas veces, ¿no? A nuestro día a día, pero que al final la literatura es lo que tiene, ¿no? Vivir cosas que no las vives en tu vida real y te puedes adentrar y ser partícipe, ¿no? Porque lo bueno de un libro es que te imaginas las escenas, tú le pones cara a los personajes, vas poniendo momentos, ¿no? Aunque se describen, pero al final tu cabeza, ¿no? Es quien lo va creando, ¿no? Yo creo que eso también es muy motivador, ¿no? Los lectores os indican cosas de esas parecidas y os motivan para lo siguiente. Voy yo. Yo escribí la primera novela, para mí había empezado y había acabado, ya está. Y la gente me escribía y me decía, ¿y cómo sigue? Digo, no, si no sigue. ¿Pero cómo sigue? Y cuando me quise dar cuenta había escrito una segunda. De hecho, disfruté más la segunda que la primera, yo siempre lo digo, y la primera me encanta porque ya no fue esa catarsis, ya fue porque quise, o sea, ya no fue un salvavidas. Y ya está, o sea, no... te preguntan mucho, ¿quién eres tú? No te lo han dicho a ti. Oye, ¿quién eres tú de los personajes? No soy todos. Y a veces son cosas que no me he atrevido a hacer, o que yo me pongo en el papel, hasta si fuera mala, malísima, ¿qué haría? O si me pasara esto, ¿qué haría? O si fuera más rencorosa, ¿qué haría? Y me dijeron, yo dibujo, claro, que ¿por qué no la había ilustrado? Y dije, porque no quiero limitar a nadie, porque si yo lo ilustro ya le estoy poniendo una cara y no quiero que se la pongas tú. Entonces, no sé. Yo en mi caso, la primera novela que escribí, yo digo siempre que para mí es la mejor porque tuve que pasar muchísimas etapas. Sobre todo la etapa de exponerte al público, esa es muy complicada, ¿no? Y como decía al principio, la escritura sirve para liberarte, para ser quien eres, para ser quien no eres. O sea, yo soy una persona que me da pudor hablar de muchas cosas, de hecho soy súper tímido, pero cuando me pongo delante del papel en mi soledad, puedo ser capaz de ser el más canalla de todos. De hecho, un buen amigo mío, lector cero, me dijo,
se nota que esta novela está escrita por una buena persona. Dice, ¿cómo puede ser que un general del ejército de Cuba prácticamente ni grite ni nada? Tiene que soltar un taco, tiene que cagarse en todo, tiene que hacer tal, tal. Y entonces también esa aprobación externa me dio la libertad de decir, vale, en la siguiente novela me dijo, te has pasado, te has pasado, te has pasado. Ahí lo diste todo, lo diste todo. Reduce un poco, de hecho, bueno, aquí está Fernando, que es lector mío cero, escritor, y muchas veces me dice, piensa esto 3 veces antes de escribirlo, porque también piensa que hay unos lectores que puede herir cierta sensibilidad, que, no sé, controla un pelín más. Cada vez controlo menos, me dejo llevar más, es verdad, pero es lo que hablamos de que yo no me parezco a casi ninguno de mis personajes, pero los he parido todos. Y ahí está lo bonito de la escritura, el sacar es lo que eres y lo que no eres. No sé, es entrar ahí y liberar sentimientos que eres incapaz de decírselo a tus padres, a tu pareja, a tus jefes, y ahí lo sueltas y es una liberación. Yo por eso digo que escribir para mí es terapéutico. Luego se ha convertido en mi profesión, pero principalmente es terapéutico. Sí, son muchas experiencias las que se viven. Y si adentramos un poquito en las novelas que venimos a presentar hoy, Las hadas no saben perdonar, ¿no? Es la segunda de una trilogía que dice que la tercera está en el horno, ¿no? Está en el horno. En el horno completamente. En el horno. ¿En qué te has inspirado? ¿Son vivencias personales, de experiencias que has vivido, que has visto? A mí desde siempre me han gustado los cuentos típicos, los cuentos de hadas, Blancanieves, Caperucita, tal. Y conforme me he ido haciendo más mayor, claro, ya no ves esos cuentos desde la misma perspectiva. Y aparte ves los cuentos reales, no la versión edulcorada de Disney, y te das cuenta que los cuentos realmente tienen todos esos miedos, todos esos secretos, esos rencores, esos traumas, y eso ha ido pasando de generación en generación. Entonces me basé en los cuentos de hadas para, de alguna forma, o sea, le doy la vuelta al cuento para adaptarlo a una persona, a lo que le está pasando a esa persona. No son siempre cosas buenas, obviamente, casi nunca. Y me basé mucho en lo que veía también alrededor, en gente que cómo actuaban, pues yo qué sé, la típica persona que está enamorada y no le hacen caso, el típico que está frustrado en el trabajo, o incluso vivencias mías que he dicho, pues qué mala suerte esto, y con todo eso salió una novela a través de los cuentos de hadas, por eso se llama Las hadas. ¿Y por qué lo inspiras en los 90? Pues porque para mí, a ver, primero que fue mi época, ¿no? Claro, yo ahí es la mejor. La mejor, eso es indiscutible. Y que luego supongo que cada uno dirá que su época ha sido la mejor y que en su época han pasado un montón de cosas y que ahora mismo están pasando un montón de cosas. Yo he puesto la tele esta mañana y digo, apágala. Pero yo pienso, cayó el muro de Berlín, el SIDA. Los nazis estaban vivos, o sea, la gente que había sobrevivido al Holocausto. O sea, me parece brutal todo lo que pasó en los 90. Y no teníamos móviles, así, teníamos los ladrillos, eso, no teníamos internet, no. Me parece apasionante todo lo que pasó en los 90. Sí, o sea, cuando ponían. Yo me acuerdo de cuando cayó el muro de Berlín, que yo era muy pequeña, no lo entendía. O sea, no entendía qué pasaba. Y ahora digo, madre mía, señor. El hecho de tener una cinta de cassette original, sí. Un vinilo original, un libro, ahora se ha convertido todo un poquito abstracto y... Todo, la cassette, la cinta que te grababa el amigo. El otro día en un programa televisivo, Hombre G ha sacado todo en disco de vinilo, CD y cassette. Y era el público como, ¿eso qué es el cassette? Digo, tío, que tan viejos no somos, ¿vale? Pero es verdad, ¿no? Añoramos muchas veces eso que hemos vivido, como dice, los 90, ¿no? ¿Y qué buscas al final? La reacción del lector, ¿qué es lo que esperas que tenga durante toda la novela? Yo sobre todo que se enganche. O sea, los libros que para mí valen la pena son esos que te pones a leer y cuando te quieres dar cuenta pasa 2 horas y se te olvida comer. Y te lo estás pasando tan bien, estás tan metido que dices, venga, 10 páginas más y me voy a dormir. O venga, me voy a hacer... Esos son los buenos, que te enganchen como sea, que te lo estés pasando bien. Se trata de disfrutar, como una película. Si no te engancha, ¿para qué? Claro, y al final es que mezclas
cuentos, con los 90, con novela negra, vamos, un cóctel Un molotov. mejunje, un mejunje. ¿Y esa trilogía, cómo la llevas? Bien, bien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Porque cuando uno trabaja, lo que estábamos hablando lo David y yo fuera, claro, te compaginas el trabajo con tu hobby y con otros momentos de ocio. Pero yo tampoco pensaba hacer una trilogía, ha venido. Y en la primera yo quería explorar, creo que tiene sentido, en la primera quiero explorar, la primera novela se llama Las hadas no guardan secretos, porque habla de esos secretos que escondemos todos, que todo el mundo tiene un secreto. La segunda habla del rencor y la tercera yo quería que fuera las consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, creo que son las tres cosas más psicológicamente más fuertes que no pueden. Por eso quiero que sean tres. Pues nada, esperaremos la tercera. Está ahí, está en el horno, está dorándose. Para disfrutar de esa trilogía. Y bueno, hablando un poquito ahora con Luis, sé que venimos a hablar de La Bola Secreta, pero también comentaron, Luis fue ganador del premio literario Amazon Storyteller 2024 con la novela El ladrón de letras, y quería saber qué ha significado para ti, ¿no?, como autor, recibirnos este reconocimiento, porque al final es del lector, ¿no? Sí, bueno, visibilidad. La respuesta es visibilidad. Cuando tú ganas un premio y apareces en muchos sitios, si lo sabes aprovechar, es una buena palanca para llegar a más lectores. En mi caso fue la cuarta novela de una serie que ya de por sí está funcionando muy bien, y lo que ha hecho ha sido animar a la gente a empezar desde el primero. Así que súper contento, fue un empujón muy importante. Antes he hablado de tus personajes, pero sin embargo ahora tienes dos personajes muy diferenciados, que lo comenté al principio, la inspectora Escudero y el detective Figueroa. ¿Cómo creas ambos personajes y cómo los diferencias para crear dos tipos de novela, ¿no? Al final son retos. Yo venía de escribir 4 novelas independientes y dije, voy a hacer una serie. En el entorno en el que yo me muevo funcionan muy bien las series, el género policíaco va muy bien. Y para mí fue un reto el crear un personaje principal femenino. No lo tenía en ninguna de las novelas anteriores. Y ese fue para mí quizá el mayor reto de esa serie, que esa serie ha funcionado muy bien. Pero claro, ahora tengo los lectores que ya han leído 5 novelas de la serie, que me están encasillando con la inspectora Escudero, que yo también necesito tomar un poquito de distancia respecto a esa inspectora. Y entonces he hecho otro reto totalmente diferente. He dejado de que el personaje principal sea una mujer para que sea un hombre. Está narrado en primera persona, en pasado, todo lo contrario en primera persona en pasado, exacto, sí. Sí, es que ahora mismo estoy corrigiendo la de uno y escribiendo la del otro. Hay un momento en el que te lías. Y los pongo en situaciones muy diferentes. La novela policíaca es una novela de muchísima acción, donde hay un constante cambio de escenario, y esta otra del detective lo que hago es que lo encierro en un sitio, y es una novela un poquito más lenta, pero tiene más descripciones. Al estar contado en primera persona, nos metemos en la psique del detective, algo que para mí da un valor extra. Y bueno, los lectores la verdad es que están respondiendo bien. Es cierto que hay los que son de la otra serie, pues son de la otra serie y te leen esto, pero bueno, también es una forma de llegar también a otro público y otro canal para que la gente te descubra a través de la novela de detectives. El aula secreta sale a la venta a finales de enero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llevas desde enero aquí la perspectiva? ¿Contento? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que tuvo un buen empuje al principio. Era una novela también esperada, había mucha expectación porque, de hecho, iba a salir a finales de noviembre, pero cuando fui nominado al premio, a la final, dije voy a esperar porque me viene por delante, pues eso, muchas cosas. Y la pasamos hasta finales de enero, y durante ese periodo pues bueno, hubo muchísimas preventas, hubo mucho interés y ha arrancado muy bien. La verdad es que las valoraciones son muy buenas y de hecho la gente está ya reservando la segunda, que saldrá ahora en mayo. Qué bien. ¿Nos hablas un poco sobre la ambientación, la documentación que has utilizado para crear la novela? ¿Cómo es el proceso, ¿no?, previo? Sí. Que siempre es verdad que tenemos esa intriga, ¿no?, de cómo documentáis, cómo investigáis de cara a empezar a plasmar, ¿no?, en un papel. Muy divertido. La palabra es divertido. Yo lo aconsejo a todo el mundo, los que nos estén viendo, que quieran animarse por escribir e incluso por publicar,
que disfruten de cada uno de los procesos, de todos, hasta del que más desagradable, que en mi caso es la corrección, ese es el más, en fin, porque ahí tienes que sacarle brillo, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, la documentación es algo fascinante que, como no la cortes, no haces otra cosa, porque empiezas a investigar sobre algo y eso te lleva a otra cosa, a otra cosa. Hoy en día Internet nos abre las puertas a llegar a muchísimos sitios, pero no obstante, siempre que puedo me gusta visitar los lugares donde voy a ambientar la novela. El aula secreta está ambientada en Valladolid, en un colegio privado. Y bueno, el verano pasado estuve allí visitando el colegio, visitando la ciudad con gente de allí, y eso pues le da a la novela no sé, un reverb que se dice en música, ¿no? Una ambientación pues que el público le agradece. Y luego, pues bueno, si hablamos de procesos policiales, pues al final, ya después de tanto tiempo tienes contactos pues con policía, con Guardia Civil, con Ejército, con forenses, con anestesistas. Al anestesista amigo mío lo llevo loco cada vez que lo veo. A ver con qué me vas a sorprender, ¿no? Y luego también tengo novelas ambientadas aquí en Alicante y en Asturias. Lo mismo, cada vez que voy a Asturias y quedo con un amigo, dice, a ver dónde me vas a llevar, porque la última vez me llevaste de cementerios. Pues sí, hay que ir de cementerios. Disfrutar de todo el proceso, ¿eh? Y al final, si tú estás disfrutando, yo creo que luego eso en la novela aparece. Sí, no, además se os nota cuando estoy hablando de la novela, el proceso se os cambia un poco, ¿no?, la cara. Creo aprendes mucho, aprendes ser muchísimo con eso. Sí. Mira, el momento, ¿no?, el previo y el posterior, ¿no? Creo que son los que más disfrutáis, me pasó ¿no? muy curioso, porque ahora en la novela que estoy escribiendo aparece un cuerpo aquí en el Cabo de las Huertas y necesitaba una respuesta respecto a unos equipos de buzo. Aquí en Internet contacté con una empresa de buzos y la chica al momento me llamó, dice, este mail es muy raro, no recibimos mail de este tipo, de alguien que me pregunte sobre botellas de oxígeno de buzo. Entonces, es lo que digo, que hay que hacerlo divertido. No, y al final creo que un poco también el secreto para lo que tú has dicho antes, ¿no? Enganchar un poco al lector y disfrutar, ¿no?, de toda la experiencia vuestra y cómo la transmitís, ¿no? Yo quisiera daros la enhorabuena porque a través de la Feria del Libro pues estamos conociendo a muchos autores, que yo creo que también es lo que os decía al principio, ¿no? Es importante que la feria de vuestra ciudad, ¿no?, pues tenga ese hueco, porque sois muchísimos, de verdad. En prensa a cada momento se ve a algún autor, ¿no?, de aquí local que ha sacado novelas y de temas completamente distintos, ¿no? Y creo que tenéis una riqueza cultural, literaria increíble aquí en Alicante. No sé si conocéis más autores, si habéis convivido con networking, con tal, y de conoceros, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Sí, yo conozco, pero un montón, 4 o 5. Pero además completamente distinto a lo que hago yo. Uno de policíaca, otro de novela histórica, otro... que no sé, me parece súper enriquecedor, además, cuando hablas con otra persona que hace lo mismo que tú y tú cómo lo ves y tú, súper chulo. De hecho, solamente que das una vuelta por las casetas, hay casetas de varias asociaciones de la zona. Yo he estado en una de ellas durante muchísimos años y hay que ver el entusiasmo que se pone en cada detalle de todo. Hay muchísima gente que se anima ya no solamente a escribir, sino a publicar, y en estos espacios, en la feria, en las asociaciones, pues se encuentra una luz que de otra manera a lo mejor no la habrías encontrado, ¿no? Porque cuando publicas sobre todo el primer libro dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces ahí encuentras compañía, encuentras pues eso, ese hogar que en las cenas de los sábados con los amigos este tema no lo puedes sacar, pero ahí pero aquí sales no veas. Con un chute, sí. Te sientes que estás en tu sitio, ¿verdad? Eso es. Pues nada, es la intención que tenemos aquí en la feria, y desde que nuestra agencia coordina un poco es una de las metas que teníamos, ¿no? El poder tener en unos días tantos autores a nivel nacional, que es más difícil a lo mejor acercar a verlo y que pueden ser inspiradores, y también acercar al público el autor local, ¿no?, para que conozca toda su obra, que evidentemente todos tenéis muchos seguidores, pero siempre viene bien ampliarlo, ¿no? Y que os pongan cara, os pongan que no solo sea la contraportada de un libro que se ve la foto muy pequeñita, pero acercaros, y creo que eso es muy importante, y hacer pues coloquios como este, que se humaniza todo, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir en una mañana de sábado aquí con nosotros, y ahora os animo a las mesas exteriores para que estéis ahí un ratito, para los lectores o visitantes a la feria que puedan conoceros un poquito más. Y bueno, si alguien tiene una pregunta o les quiere decir algo.
No te voy a decir nada, ¿eh? Ha hecho sí. No. A ver lo que preguntáis, que luego os podemos poner una novela, ¿eh? Yo siempre lo digo, llevad cuidado que... O ya los hemos puesto y no lo saben. ¿Alguien quiere decir algo? Venga. Venga, va. Nada, yo quería contaros mi historia. Yo soy amiga de Lola, bueno, éramos compañeros de trabajo, nos conocimos a través de un enchufe, no preguntéis, una historia, un interruptor de la luz, y a partir de ahí, pues he ido conociéndola como persona, como profe, como escritora, además ha sido profesora de mi hija, y no sé qué me gusta más de ella, si su faceta humana, su faceta de escritora o su faceta de profe. He leído los 2 libros, no sé cuál me gusta más, estoy deseando que saque el tercero. Y nada, que el esfuerzo y el trabajo siempre tienen su recompensa. Así que nada. Perfecto, bueno, más que una pregunta, un Mírame, halago, mírame, ¿eh? mírame, Vas a mírame. llorar al final. Ay, ay, qué bonita es. ¿Alguien más quiere aportar algo? Por ahí. Venga, ya se han animado. Bueno, yo soy un lector asiduo de Luis David, tengo todos sus libros y hoy precisamente he venido aquí a conocerlo personalmente porque lo conozco pero no tenía su cara. muy... Entonces, para mí es un gran orgullo, un gran escritor, todo lo que tiene lo tengo y lo que vaya a escribir, por supuesto. Yo, de hecho, tenía mucha depresión, he estado con depresión y puedo decir que a raíz de sus libros he salido un poco de esa depresión que tenía y me he animado. Yo leo mucho, pero los libros de él me han encantado. Es lo único que podría decir. Pues maravilloso, como él decía al final, una terapia, que lo bonito es de que ayude al lector, ¿no? Deseando de que no. vuelva a salir el próximo. Está metiendo presión, ¿eh? No, presión, sí. ¿Cuándo sale, no? Adelántalo. Estos encuentros es algo increíble, ¿no? Me recuerda a los 90, al programa de Isabel Genio. Los 90. que reunía... Pues Antonio es un ejemplo de un lector que entra por casualidad un poco con una novela tuya y que te escribe y que me ha emocionado y que me está ayudando. Y fíjate, una novela del género que escribimos, porque solamente con el tema de entretenimiento, yo escribo entretenimiento, no escribo alta literatura ni nada, es entretenimiento, y cuando te escriben, a ver, por ejemplo, cuando te escriben diciendo que están en los hospitales, que la novela le está limando un poquito lo que es esa soledad o estos casos porque al final la novela tiene un ritmo, tiene algo que te hace evadirte de tu realidad y siempre intento que tenga un tema importante de fondo, ¿no? Y bueno, el caso de Antonio, antes le he dado un abrazo, ahora le daré otro más grande. Ahora se merece, vamos, hasta un aplauso. Vamos a aprovechar un aplauso para Luis y para Lola. Pues muchísimas gracias y continuamos con el sábado de la Feria del Libro de Alicante. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Para mí ha sido un placer, que os llevo persiguiendo por teléfono, por Instagram, por todos lados, y ha sido maravilloso sentarme con vosotros dos. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente. Hasta pronto.